Con el desconcierto nos subimos a la radio. Empieza el día bien informado. Entérate de lo más importante que está pasando aquí y ahora. Junto a Rayén Araya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que tengan un excelente día. Bienvenidos aquí y ahora. Comenzamos de inmediato. Nos vamos a aquella frase histórica de la política chilena que anunciar, ustedes se acordarán, ¿no? Ricardo Lagos cuando dijo, relaciones diplomáticas aquí y ahora. Aquí y ahora tenemos información, noticias, comentarios, política, debate sobre actualidad y mucho más. Así que te vamos a contar una serie de cosas que son necesarias para que comiences el día conectado. Siempre desde los estudios de Sube la Radio. Nos puedes escuchar a través de subela.cl y por supuesto con el desconcierto es que nos subimos a la radio. Así que saludamos también a todo el equipo editorial de El Diario Digital con mayor crecimiento en nuestro país. Vamos a contarles que a través de las redes sociales nos pueden seguir. Usa el hashtag aquí y ahora para que te conectes junto a nosotros. Puedes enviar tus comentarios, tus saludos, tus menciones sobre los temas que estemos también tratando o tus aportes sobre otros temas que te interese que también abordemos, ¿vale? Vamos a comenzar hoy día contándote algunas de las noticias relevantes que tenemos en esta jornada. ¿Cuáles son nuestros titulares? Te los voy a mostrar de inmediato. Con el desconcierto nos subimos a la radio. Titulares aquí y ahora. Comenzando por lo que está destacado en nuestra página central del desconcierto.cl. De Elwin a Piñera, el historial de la incumplida promesa del reconocimiento constitucional al pueblo mapuche, de los acuerdos de Nueva Imperial hasta el plan Impulso Araucanía, ya han pasado 29 años. Pero ayer el presidente Sebastián Piñera volvió a reiterar la misma promesa que hiciera Patricio Elwin en su campaña. En el camino, el derecho indígena en América Latina ha avanzado a niveles que siguen fuera de la discusión en nuestro país. Es súper interesante, vamos a ahondar un poco más en este tema y a leerles algunos extractos de lo que está publicado, porque no solamente hace relación al anuncio del plan Araucanía y lo que eso implica, sino una revisión histórica de lo que ha pasado en los últimos gobiernos en democracia. En otros titulares, involucrados y embarrados en esta operación, Maduro apunta contra el gobierno de Piñera por un magnicidio frustrado. El mandatario venezolano aseguró que tienen elementos de participación de diplomáticos de Chile, Colombia y México en los hechos de aquel atentado, que por muchos es cuestionado como atentado todavía, que ocurrió el pasado 4 de agosto. El Servicio de Evaluación Ambiental autorizó las tronaduras en Isla Riesco a mineras de Grupo Angelini y Von Happen, algo que ha venido rumoreándose bastante a través de las redes sociales y que terminó siendo completamente verdad. No se puede terminar en un mes con más de 50 años de contaminación. Declaraciones de la ministra de Medio Ambiente a propósito de que se decretará alerta sanitaria en Quintero y Puchuncaví. Se hace un llamado finalmente como de buena voluntad a las empresas a que puedan parar sus emisiones en ciertos horarios y vamos a ver cómo reacciona la ciudadanía durante esta jornada. Principal titular del diario El Mercurio de hoy: universidades sin acreditación pierden el 30% de sus alumnos tras primer año de estudios. Uno de los titulares destacados de esta jornada, también la tensión en Venezuela, el flanco que está preocupando a la Cancillería, previo al fallo que hay en este minuto en juicio. Son acusaciones del gobierno de Maduro en contra de Chile, de la reunión con Piñera que sostendrá con Trump, que reactivaron las aprehensiones hacia Caracas. ¿Qué es lo que trae la tercera? De hecho, lo tengo acá encima, vamos a aprovechar de revisarlo aquí en la mano. Las MPC que paga 4 millones a Conadecus y Odecus por la colusión del Tizú. Claro, y hay toda una polémica respecto a esto, porque son estas agrupaciones que defendieron a los consumidores, que también llevan una parte de la tajada, y fue uno de los temas criticados en su momento. Ambas asociaciones de consumidores recibieron hace una semana, te lucha la cantidad de plata, 2.795 millones de pesos. ¿Qué haríamos con esa plata? Como parte del acuerdo al que se llegó con la compañía en el proceso de mediación. Desde las organizaciones señalaron que con los recursos van a cancelar los gastos en que incurrieron. Eso es como típico de la boleta, así gastos, reajustes, etcétera, pero esto es muchísimo, muchísimo dinero. La denuncia que salpica a designado papal en Valparaíso y el plan Araucanía que sigue concentrando también la atención. Habrá nuevo ministerio indígena. ¿Qué otras cosas aparecen destacadas? Se nombra a Pedro Pablo Díaz como embajador en Portugal, las empresas que deben hacer planes para bajar las emisiones en Quintero, la fiscalía que indaga un posible nexo de casinos ilegales y el caso Lavallato, entre otros temas de esta jornada. En una sección especial de culto del diario La Tercera, destacado lo que ha ocurrido y la lamentable pérdida de Vicente Bianchi, gran orquestador de la canción chilena, Premio Nacional de Música, fallecido a los 98 años. Nunca bailó el ritmo de otros, señalan. Amaba la música chilena, pero la hizo sinfónica. Orquestó a Neruda, pero no creía en su política. Era un hueso duro de roer. Lo rechazaron 16 veces al premio antes de ganarlo finalmente en el año 2016. Y para terminar esta revisión de titulares y meterle algo de música, vamos a recordar a una pieza
para algunos casi de fetiche del cine, y que además tiene sus propios fetiches, sí, porque la vimos a ella hacer un papel extraordinario, pero además ser considerada en algún minuto como la musa inspiradora de Pedro Almodóvar, que hoy está de cumpleaños, cumple 69 años, director de cine, que ha sido catalogado como una pieza también fundamental y que ha tenido gran injerencia en el mundo de la cultura pop, del cine, director de cine, guionista, productor español, el que mayor aclamación y resonancia ha logrado fuera de España en las últimas décadas, desde el cineasta Luis Buñuel, así lo describen. Ha recibido principales galardones cinematográficos internacionales, 2 premios Oscar en diversas categorías, premios Goya, también en el 2017 fue el presidente del jurado del Festival de Cannes, ostenta la condición de caballero de la Orden de la Legión de Honor francesa, que le fue entregada el año 97, también medalla de oro al mérito de las Bellas Artes el año 98, fue investido como doctor honoris causa por la Universidad de Harvard el 2009, una condecoración que también recibió en junio de 2016 desde la Universidad de Oxford. Muchos títulos para reconocer en esta jornada el trabajo a los 69 años del director español Pedro Almodóvar y una de sus musas inspiradoras, Luz Casal, con Un año de amor. Lo recordamos para comenzar aquí y ahora la revisión informativa de Súbela y el Desconcierto. Aquí y ahora, junto a Rayén Araya. Seguimos haciendo aquí y ahora, los invitamos a estar atentos a través de las redes sociales, vamos a estar hablando acerca de lo que ha significado el lanzamiento por parte del gobierno de este plan Araucanía. Hay voces bastante diversas al respecto, sin embargo, algunos puntos en común tienen radicada su opinión sobre la relevancia que implica el que esto haya sido tomado finalmente por un gobierno, y es lo que se ha destacado durante esta jornada, incluso por quienes fueron parte del anterior gobierno de Michelle Bachelet, como el exintendente Francisco Buenchumilla, quien dice, bueno, tal vez se desaprovechó una oportunidad de haber entendido que la situación de la Araucanía era una posibilidad también de lucimiento incluso político para poder mejorar la situación. Hay quienes dicen, bueno, esto es tan solo el comienzo, se habla de humildad a la hora de abordar este plan Araucanía, parte de las distintas opiniones que van surgiendo durante la jornada a partir del lanzamiento de este plan. Queremos de hecho conversar para tener una mirada también crítica sobre lo que significa este plan Araucanía y cuáles podrían ser eventualmente sus alcances. Está en comunicación con nosotros la diputada del Partido Socialista, Emilia Nullado, representante del Distrito 25 de la región de Los Lagos, y queremos conversar con ella para obtener su opinión. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Buenos días, gracias también por permitir que tengamos opinión para también el resto de la ciudadanía. Se ha debatido a través de distintos medios de comunicación, por ejemplo, desde las coincidencias y diferencias también entre este plan Araucanía y lo que se hizo en el gobierno anterior. Y antes de entrar en esas comparaciones odiosas, quiero saber cuál es su visión en términos generales de lo que significa el que se aborde, primero que todo, un plan Araucanía y cuál interpreta que es el foco que tiene finalmente el desarrollo de esta idea. Bien, ha habido durante estos diversos gobiernos en Chile, posteriormente de la vuelta de la democracia, donde se ha anunciado por diversos presidentes y presidentas el reconocimiento constitucional. Y quien estuvo más cercano y trabajó para incorporarlo en una nueva constitución fue en el gobierno pasado de la presidenta Michelle Bachelet, donde se incorporaba, y también fue una gran lucha que dieron los diversos líderes de pueblos indígenas para incorporar y el reconocimiento de la preexistencia de las primeras naciones ante la Constitución del Estado chileno. Por lo tanto, colocar la plurinacionalidad de los pueblos indígenas, y al mismo tiempo lo que no se pudo avanzar fue en la libre determinación de los pueblos, la autonomía de los propios pueblos en sus diversos territorios. Pero finalmente eso queda sin la siguiente fase, que era la aprobación y que esta haya sido en una nueva constitución. Posteriormente, ahora nos encontramos en un siguiente anuncio donde se pretende avanzar en los derechos colectivos de un reconocimiento constitucional, porque no es tan solo reconocer que los pueblos en Chile existen o están dentro de una nación, como es lo que han planteado muchos de los presidentes, sino que la preexistencia es clave en este reconocimiento constitucional, la participación política, que se habló de cuota y los pueblos indígenas han planteado escaños reservados en el Parlamento, en los consejos regionales y en los municipios.
y por lo tanto también el reconocimiento no puede estar ajeno a los derechos lingüísticos y el reconocimiento de la salud ancestral. Entonces, mucho más que la palabra reconocimiento constitucional, así que esto va a ser un gran debate, porque va a depender también mucho de la participación de los propios pueblos y el derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas cuando se van a plantear programas o un plan como el que se anunció en la Araucanía. Estos deben ser consultados y esto es lo que los pueblos, a raíz de la promulgación del convenio 169, no han aplicado en Chile, las consultas respectivas para los planes, para las modificaciones de diversas normativas. Ahí tenemos un anuncio de... Diputada, sí, perdimos el llamado con la diputada Emilia Nullado del Partido Socialista. Vamos a recuperar la comunicación con ella. El mandatario lo que anunció en este plan de la Araucanía es un plan que ha sido titulado Por la Paz y el Desarrollo. Destacó la necesidad de acuerdos, de iniciativas de este gobierno también que están apuntando a amarrar algunas de las cosas que se habían hecho con anterioridad y crear un ministerio de pueblos indígenas. Dice que entre quienes conformaban su comitiva se encontraba el ministro del Interior Andrés Chadwick, el titular de Desarrollo Social Alfredo Moreno, y el objetivo del viaje hacia el sector de la Araucanía era justamente presentar este Plan Nacional por la Paz y el Desarrollo. Más de 30 propuestas que Piñera presentó a los pies del Cerro Ñelol. Entre ellas aparecen cosas relacionadas también con la salud, promesas de hospitales, etcétera. Recuperamos la comunicación con la diputada del Partido Socialista que nos acompaña en línea hasta ahora, Emilia Nullado. Emilia, aprovecho que se nos cortó allí la llamada para hacerle otra pregunta. Tiene relación con la manera en la que ha sido, a su juicio, enfocado el Plan Araucanía. Se lee, por lo menos en principio, sabemos que esto hay que discutirlo en largo, pero ¿se lee un interés de generar una respuesta política a lo que está ocurriendo o más bien el atacar ciertos puntos que de alguna manera siempre han estado en tela de juicio, que se dice, bueno, lo que pasa en la Araucanía en términos de violencia, etcétera, en realidad es porque hay pobreza y en consecuencia entonces generemos desarrollo que con eso se va a eliminar lo violento, y eso ha sido una parte crítica en general cada vez que se habla de la Araucanía? A su juicio, ¿cuál es el sabor que tiene esta propuesta? A la revisión y al escuchar al presidente en sus anuncios, la verdad que, como señalaba, por un lado se pretende avanzar en derecho colectivo y por otro lado, si no está el derecho a la consulta en la modificación que ellos quieren hacer a la ley indígena, que es sacarle la prohibición al artículo 13 para que las tierras puedan ser arrendadas, entregadas en mediría, y por otro lado tenemos a quienes han afectado el territorio, que son la multigremial representado a través de su presidente, donde también el señor Mate concurre allá, y quienes mayores afectaciones han tenido justamente el territorio ha sido a raíz de la llegada de las forestales al territorio del Gualmapu. Esto involucra también al Biobío, a los ríos y a los lagos, y precisamente en la Araucanía donde está la mayor concentración de plantaciones forestales. Entonces, por un lado, el gobierno anuncia montos que son la mitad de lo que va a aportar el privado, de quienes han afectado durante todo este tiempo al territorio mapuche, y donde no se señala la fórmula de cómo estas personas pudieran transferir, entregar a los pueblos indígenas, y en este caso al pueblo mapuche en la Araucanía, los territorios de los títulos de merced que están en manos de ellos. Entonces, por lo tanto, uno dice, ya esto es un aporte más a la discusión, tal vez a tratar de buscar una solución, pero no es la respuesta de la que esperan las comunidades, que esperan las diversas organizaciones que se han manifestado y que han hecho sentir estas afectaciones de estas empresas transnacionales. Quiero agradecerle, diputada, por estar en comunicación con nosotros durante esta mañana. Es un tema del que vamos a seguir debatiendo y, por supuesto, con mucha atención también para acompañar lo que ocurra a partir de ahora, tal como usted lo señalaba. Ojalá sea el puntapié para la discusión, pero ya nos queda claro que el punto en particular de la modificación de la ley indígena, que es uno de los más complejos, seguramente va a dar bastante materia de discusión. Le agradecemos por atender el llamado de Súbela y el desconcierto, diputada. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Buenos días. Por querer informar. Gracias.
Entre otras voces aparece la del el senador Francisco Buenchumilla de la Democracia Cristiana, quien dijo lo siguiente: modificar la ley indígena es complejo. ¿Por qué? Dice, porque no creo que sea algo así tan fácil. Dice, señala que se ha valorado el acto del gobierno, que deslizó una crítica además a las administraciones anteriores. Quiero insistir en el hecho político de que hoy por primera vez haya venido un presidente de la República, en este caso un presidente de derecha además, a plantear un plan integral sobre la Araucanía que no habíamos tenido. Otras voces, Aucán Wilcamán, encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, señaló que el plan en ningún caso se debe interpretar como la fórmula para resolver las cuestiones de fondo entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, entre otras voces que seguramente se van a ir sumando. Ya conocíamos la de la diputada Emilia Nullao del Partido Socialista, quien decía que esta no es la respuesta que las comunidades indígenas necesariamente estaban esperando. Algo de música a esta hora. Anita Tijoux, Vengo, la escuchas a través de Sube la Radio y el Desconcierto. Empieza el día bien informado. Entérate de lo más importante que está pasando aquí y ahora. No se puede terminar en un mes con más de 50 años de contaminación. Son las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, que decretó alerta sanitaria en Quintero y Puchuncaví. Ayer hubo estudiantes que se tomaron el municipio, que estaban protestando por esto. Ya se hace el retorno a las escuelas, pero sin duda que hay un foco de atención bien relevante sobre lo que está ocurriendo en esta zona. Se anunció la alerta sanitaria en este primer día de retorno tras la emergencia ambiental, que esto fue ayer. Sin embargo, se reportaron los primeros casos de estudiantes con síntomas de intoxicación. Durante la mañana se sostuvieron distintas reuniones locales a propósito de esto, y la Secretaría de Estado aseguró que el gobierno decretó la alerta sanitaria para ambas comunas, lo que permite suspender las faenas contaminantes en toda la zona. Durante el pasado domingo se contó con que habían llegado ya algunos acuerdos en las empresas locales para suspender faenas en caso que las condiciones climáticas lo ameriten. La ministra Schmid aseguró que el gobierno ha tomado las medidas necesarias para disminuir los episodios en la zona, pero que no se puede terminar en un mes con más de 50 años de contaminación. Que ha señalado también que para avanzar en una solución más definitiva, de manera permanente para la zona, el gobierno busca endurecer la ley ambiental, estableciendo por primera vez en Chile una norma horaria para las emisiones de dióxido de azufre, poniéndolo entonces a los niveles internacionales de desarrollo sustentable. Durante la jornada de ayer se retomaron ya las clases en la zona, pese a que durante la noche del domingo hubo un grupo de estudiantes que se tomaron las dependencias del municipio de Quintero. Pocas horas después se alertó a través de reporteros de algunos casos de escolares que estaban con síntomas de intoxicación en el hospital de la comuna. La ministra Schmid aseguró que el gobierno va a dar inicio a este plan de descontaminación en Quintero, que aunque parezca increíble, aún no lo tiene, y de verdad que parece increíble que estemos hablando de esta zona en particular con todo lo que se sabe, y que sin embargo no exista este plan, o que no haya sido elaborado, no sé, hace muchísimos años que se viene hablando de la contaminación en esta zona. Las empresas que van a tener que además presentar planes de reducción de emisiones. Y es bien para muchos insólito pensar en que quienes son los llamados a, de algún modo, colaborar, a como de buena voluntad tener que arreglar esta situación, son las mismas empresas a las que se les acusa como responsables de la contaminación, en una especie de autocontrol que hasta ahora jamás ha dado resultado, y no sé por qué podría hacerlo ahora, pero es un poco lo que se aspira. Empresas deberán presentar planes de reducción de las emisiones. Es un programa que se aplicará ante casos de contaminación o condiciones atmosféricas adversas. 27 personas fueron atendidas por estos síntomas en la última jornada. Este plan busca reducir las emisiones contaminantes, lo tienen que elaborar las empresas de la zona, y es un requisito que impondrá el decreto de alerta sanitaria, que empezará a regir en la zona en los próximos días, cuando sea revisado y visado por la Contraloría. Según señala la ministra del Medio Ambiente, se acordó en forma voluntaria entre el gobierno y la firma de 5 empresas, pero que esto dice que con el tiempo va a ser obligatorio, como una alerta de régimen, pero cuando empieza a funcionar así. Por ahora es solamente un llamado a la buena voluntad de las empresas. Se va a activar cuando se detecten los niveles elevados de polución o si hay condiciones atmosféricas que favorezcan este escenario. El gobierno está actuando de manera responsable, dice que está estableciendo cuáles son las faenas que permitirán asegurar la salud de la población ante situaciones de mala ventilación atmosférica, un compromiso de las empresas en disminuir esas faenas en sus operaciones, y añadió que las intoxicaciones que hemos visto en la zona han sido por los pics de mala calidad del aire, por la concentración de emisiones en momentos de mala ventilación atmosférica.
¿Qué es lo que estipula este decreto? Se señala que las industrias deben adecuar su funcionamiento reduciendo las emisiones ante los pronósticos de mala ventilación. Es como en Santiago y decretamos alerta porque el smog nos tiene hasta acá. Ya cuando hay mala ventilación, entonces estas empresas están obligadas a reducir lo que están emitiendo, o sea, de algún modo parar un poco sus funciones, especialmente en las noches, lo que será fiscalizado por la Seremía de Salud, una entidad que además quedará habilitada para suspender las faenas de ser necesario. Una de las críticas que se hizo sumamente fuerte a esto cuando estalló el tema en los medios era ver que era más fácil suspender las clases para evitar que los niños se intoxicaran y no suspender las faenas de las empresas, que es bien insólito. Bueno, esta vez se busca suspender esas faenas, la acumulación de los contaminantes emitidos durante la operación nocturna de las industrias en días de mala ventilación se refleja en los pics que son recibidos por las personas durante la mañana y hasta el mediodía, cuando mejora la ventilación. Esto es lo que informa Medio Ambiente a través de su comunicación oficial, mientras el decreto de alerta sanitaria fue retirado de la Contraloría para subsanar algunas observaciones y debería reingresar a las 6 de la tarde de hoy con carácter de urgente. Así que es un tema del que seguimos pendientes. ¿Vamos con algo más de música? ¿Te parece? Bruno Mars. Ah, buenísimo. Vamos a seguir escuchando algo de música. Esto es Súbela, el desconcierto. Drop top Porsche, rollie on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. We're from dollar bills, now we popping rubber bands. Bruno sang to me while I do my money dance like, hey. Flexing on the gram like, hey. Hit that Lil Jon, okay. Oh yeah, we dripping and finesse and getting paid. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Woo! Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you all. When I'm walking with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, my baby, don't play. Blame it on my confidence, or blame it on your measurements. Shut the shit down on sight. That's right. We out here dripping with finesse. It don't make no sense. Out here dripping with finesse. You know it, you know. Out here dripping with finesse. It don't make no sense. Out here dripping with finesse. You know it, you know it. Now slow it down for me, baby. 'Cause I love the way it feels when we grind. Connection so magnetic on the floor. Nothing can stop us tonight. When I'm walking with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, my baby, don't play. Blame it on my confidence, or blame it on your measurements. Shut the shit down on sight. That's right. We out here dripping with finesse. It don't make no sense. Out here dripping with finesse. You know it, you know. Out here dripping with finesse. It don't make no sense. Out here dripping with finesse. You know it, you know it. Fellas, grab your ladies if your lady fine. Tell her she don't want for life. Ladies, grab your fellas, yeah, let's do this right. Do this right. Yeah, we got it going on, got it going on. Don't it feel so good to be us? Yeah, we got it going on, got it going on. Yeah, Girl, we got it going on. yeah, we got it going on, got it going on. Don't it feel so good to be us? Yeah, we got it going on, got it going on. Dripping with finesse. It don't make no sense. Dripping with finesse. You know. Dripping with finesse with my baby. Oh. Dripping with finesse. You know. Girl, you know we got it going on. La información no para, y nosotros tampoco. Con el desconcierto nos subimos a la radio.
Otro de los temas que marca esta jornada tiene relación con, lo que se sigue viviendo a propósito de ayer discutimos largamente, de la situación de la iglesia, de los curas, de renuncias, de investigaciones y tanto más, tantas otras frases y titulares que uno le podría poner a lo que ha pasado al interior de la curia chilena. Hay una columna que es de Ascanio Cavallo que habla acerca de la situación del cura Prech. Dice que si todos los que se ampararon en el coraje de Prech creen que ahora fue una especie de traidor, dice que entonces toda la defensa de los derechos humanos pudo ser una gran traición, pero eso es un oxímoron. Aquí dice, hay gente que está viva gracias a esa lucha, más bien hay que aceptar que la turbulencia de la condición humana estaba tocando uno de los flancos más dolorosos de la historia reciente. Es interesante leerla, hoy está destacado en la tercera. También eso tal vez estaba previsto, dice, tal vez, escribe Borges en la última línea del tema del traidor y del héroe, Kilpatrick, el traidor, que acepta formar parte de una enorme representación al final de la cual debe ser asesinado para confirmar su condición de héroe. El traidor se transforma en héroe. La pequeña gema de Borges contiene también, por un momento, su opuesto, y es que el héroe se convierte en el traidor. Me acordé de lo que decía ayer Rodrigo Carmi con esto del pastor y el cazador. ¿En qué posición está hoy Cristian Prech? Se pregunta. En la tercera acusación por abusos sexuales y de poder que ha enfrentado, la querella criminal que ha sido presentada al 15º Juzgado de Garantía de Santiago con el patrocinio del abogado Juan Pablo Hermosilla. Los testimonios de los acusadores son espeluznantes y presentan a Prech junto con su amigo el sacerdote Miguel Ortega como una dupla cuyos tenebrosos juegos sexuales eran bien conocidos o intuidos por los alumnos del Instituto Alonso Ercilla, regentado por los hermanos maristas. Prech y Ortega, diocesanos, iban a ese colegio a ejercer los sacramentos de la Eucaristía y la confesión. ¿Qué más señala? Dice que uno de los acusadores, Jaime Concha Meneses, dice que Prech era su especie de superhéroe. ¿Cachai? Wow. Era su superhéroe, dice, el símbolo de la defensa de los derechos humanos, el titular de la Vicaría de la Solidaridad, el organismo creado por el cardenal Raúl Silva Enríquez para proteger a los perseguidos de toda la Haya en los años más duros del régimen militar, y eso es uno de los grandes temas de discusión a la hora de hablar de lo que ha pasado con él también. Bueno, un detalle enerva la piel. La fecha recordada es 1977, es decir, cuando Prech era aún el vicario. Los testimonios obligan a suspender la incredulidad. Mientras el héroe defendía los derechos de unos, el traidor violaba los derechos de otros. En 1978 el cardenal decidió retirarlo de la vicaría, pero no por esas razones, sino porque los riesgos que estaba corriendo Prech ya parecían intolerables. Pero para Jaime Concha Meneses y sus compañeros, este superhéroe ya era un supertraidor. Para el resto de los chilenos y en especial para todos los que veían en la Vicaría de la Solidaridad el ejemplo del coraje y la misericordia, los valores más preciados del humanismo, solo era un héroe. No veían este otro lado. Es importante tener eso en cuenta. ¿Cuánto hubiesen sido deseado la DINA, dice la CNI, los fiscales militares, conocer lo que estaba pasando con los niños del Instituto Alonso Ercilla? Y al mismo tiempo, ¿cuán incompetentes fueron para perderse unas oportunidades que pudieron ser más eficaces que un balazo? Señala. ¿Quiere decir entonces que Prech, Ortega o cualquier otro de los cristianos de aquellos días usaba los derechos humanos como pura faramalla? Es esto inconcebible, señala. Ninguna conciencia decente soporta semejante idea, pero cualquier conciencia entra en tensión en esta coalición de fuerzas inmensas. Es bastante más larga la columna, la voy a leer hasta ahí, pero está disponible la columna de Ascanio Cavallo sobre lo del cura Prech. Es parte de lo que revisábamos ayer y que va a seguir siendo tema de discusión por los próximos días. Nosotros seguimos con música de Black Keys, es lo que escuchas, Lonely Boy. Súbete a la radio con el desconcierto, aquí y ahora. Lo que marca la jornada, escúchalo aquí y ahora. Lo que marca la jornada, información, noticias, comentarios y conversaciones que a esta hora vamos a sostener con el autor del libro Barrio Bravo. Está junto a nosotros en línea Roberto Meléndez. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por atender el llamado tempranito. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Roberto. Quiero preguntarte si seguiste de cerca la entrega de los premios de Best. Ayer estuvimos hablando acerca de esto, de la FIFA, porque nos quedamos con ganas de ver premiado al chileno, al hincha solitario. Sí, pues bueno, todos estamos esperando que ganara él, sí, pues. por un tema de nacionalidad, pero la verdad es que no estaba nunca tan asiduo para este tipo de premios individuales o reconocimientos que hace la FIFA o la revista France Football. De hecho estaba escribiendo porque tengo que entregar un adelanto de un libro para España dentro de poco, así que ando un poco atrasado en eso, pero sí, obviamente atento a los resultados. No me hubiese gustado ganar el Inter chileno, era una demostración bastante romántica de que la fidelidad no necesita compañía, pero
Qué buena Pero definición. ¿Ah? Qué buena definición. Sí, pero terminó ganando la selección peruana, que también es una demostración finalmente de masiva compañía que tuvieron en Rusia, y yo creo que obviamente también está bien merecido. Sí, aparece destacado este premio que recibe entonces la hinchada peruana, cerca de 40.000 aficionados de Perú que animaron y colaboraron con ellos en las calles de Rusia en la pasada Copa del Mundo, en la que su equipo no pudo pasar de la fase de grupos. Oye, ¿y hubo algo en particular que te llamara la atención o que te gustaría destacar dentro de quienes fueron premiados? Se decía que además era todo un acierto en el fondo haber salido de las duplas habituales en la entrega de los premios del mejor jugador. Sí, o sea, obviamente la ausencia de Messi dentro de los tres finalistas llama la atención. Messi es seguramente el futbolista más influyente de la última década, de los últimos 15 años, y que no esté marca un precedente de que están surgiendo cambios de apreciación evaluativa respecto al fútbol, que ya no solamente se determina a través de los goles, sino también a través del liderazgo, de jugadores que son más polivalentes. Y obviamente que también que no haya ganado Cristiano Ronaldo, que era él quien estaba ganando en los últimos tiempos. Pero también otra cosa bastante interesante de los premios, me parece que ya es la definitiva presencia del fútbol femenino como un elemento protagónico. O sea, la relevancia que se le dio al premio de Marta fue muy similar a lo que se pudo capturar con la presencia de Modric. Entonces, probablemente eso no tuvo una repercusión mediática tan fuerte, pero sí dentro de los premios se le trató de dar una connotación de similitud, y eso habla muy bien al menos de lo que está surgiendo con el fútbol femenino. A paso agigantado. Estamos hablando de Marta, que fue condecorada este lunes con el premio The Best, a la mejor jugadora de la FIFA. Ella ha ganado este premio por sexta vez en su carrera, las 5 anteriores cuando aún se denominaba FIFA World Player, pero dice que es la última, databa del año 2010. La brasileña que se impuso a la jugadora noruega y a una alemana, sucediendo en el palmarés a la holandesa Like Martens, y declaró que siempre había deseado ganar un premio como este. Dice: gracias a todos los aficionados, periodistas y expertos que han votado por mí. Entre lágrimas y visiblemente emocionada fueron las declaraciones de Marta recogiendo su premio. ¿Es un impulso también entonces esto, lo consideras tú, para el fútbol femenino en el resto del mundo, en particular hablando de lo que pasa en Chile? ¿Aló? Roberto, ahí te retomamos. Te decía si es algo que consideras que es un impulso para el fútbol femenino a propósito de lo que ocurre en Chile. Sí, o sea, yo creo que poco a poco va habiendo yo siento que el fútbol finalmente termina siendo un símbolo de equidad, y obviamente el fútbol femenino va hacia adelante en cuanto a esa consideración. Entonces, me parece que está muy bien que los premios vayan teniendo una simetría respecto a su valoración, y obviamente nosotros en Chile también poco a poco lo vamos entendiendo desde un punto de vista, bueno, como casi todo, a partir de los resultados van determinando el estado de ánimo y la aproximación de carácter que le vamos entregando a las cosas. En este sentido, las mujeres en Chile han dado una lucha súper importante, una lucha desde simplemente el ánimo, desde las ganas, desde la pasión. Siento que el 99% de las personas que nos vinculamos al fútbol no entramos a la cancha claro, por dinero, sino que simplemente lo hacemos por las ganas de jugar. Pura pasión. Exacto, entonces creo que en ese sentido nosotros nos vemos muy representados por ese desafío y por esa constancia amateur que tiene el fútbol femenino, y qué bueno que esa lucha, que finalmente estuvo tan ausente de apoyo, y que solamente este último tiempo se ha ido viendo un poco más, termine en un mundial el próximo año, en el Mundial de Francia, decante en una gran generación que lo lleva a un mundial, y algo súper especial. O sea, me parece que
dentro de los próximos relatos que yo voy a escribir, ¿Ya? el fútbol femenino va a tener una importancia importante. Ya la ha tenido en el primer libro, también en el segundo, y me parece que en el tercero eso tiene que ir a un avance. Creo que dentro de los temas principales que va a tener la tercera parte del libro de Barrio Bravo, el que se viene para Chile al menos, va a tener mucha historia del fútbol femenino vinculada a los mundiales de fútbol, pero también a su sacrificio desde un aspecto profesional, pero también amateur, y sin dejar de lado obviamente el fútbol masculino, que es probablemente donde yo más me manejo, pero el otro también es desafiante e interesante y es muy emotivo también. Estamos conversando con Roberto Meléndez, autor del libro Barrio Bravo, y que nos adelanta parte de lo que viene en las siguientes ediciones, haciendo foco en lo que pasa con el fútbol femenino. Me da la sensación, Roberto, que es imposible hablar de fútbol femenino sin, lamentablemente, tener que resaltar también las penurias por las que ha pasado la selección femenina, que en distintos momentos y en voz de ellas mismas, sin que haya siquiera un tercero que salga a defenderla, nos hemos enterado de la cantidad de situaciones adversas que les toca pasar, desde canchas en mal estado, lo que implica raspones, golpes, etcétera, que podrían ser evitables, a las condiciones de viajes, a las diferencias de sueldo. ¿Cómo abordas eso también dentro de tu relato? ¿Es parte relevante? Es parte importante. De hecho, yo comencé a escribir del fútbol femenino cuando no estaba el auge del fútbol femenino. Entonces, ha sido un camino que yo he ido conociendo de manera súper genuina, y he visto también la evolución de cómo los medios se han ido incorporando también a darlo y tratarlo, y también cómo ellas han ido evolucionando como jugadoras de fútbol. O sea, también hay que tener claro eso, que ha habido un avance súper importante del rendimiento de ellas para conseguir lo que han conseguido. Lo técnico, ha sido mucho lo trabajo, físico. mucho esfuerzo. Ahora, desde cómo lo trabajo yo no lo trabajo desde el tema de la lucha. Me resulta un poco aburrido, y creo que contraviene finalmente a lo que todos queremos, que finalmente es que sintamos que el fútbol es de todos. Entonces yo lo trato de hacer desde un punto de vista persuasivo. Me gusta que el lector, que es mayoritariamente hombre, se vea reflejado también en la pulsión de la mujer mientras está jugando la pelota, mientras está sintiendo el fútbol. Y logras hacer de esa manera más transversal el fútbol femenino. Sí, es que me parece que es algo más inteligente y que lo termina, finalmente uno se va integrando a los contextos de cercanía. Claro. Y en ese sentido yo he tratado de hacer eso, de mostrar un poco cómo es la relación de las mujeres con el fútbol, obviamente desde las carencias, desde la injusticia, porque es algo evidente, pero también desde lo sanguíneo. Y yo creo que desde lo sanguíneo finalmente es cómo se conecta y cómo se va haciendo legítimo esta relación mutua. Me parece que ha sido un proceso súper interesante en el que yo también he aprendido mucho y es entretenido, pero yo trato de hacerlo desde distintas perspectivas, desde la tercera persona, pero también desde la relación omnisciente, donde yo me trato de interpretar como una mujer y no deja de ser llamativo lo que me va pasando también en el cuerpo mientras estoy tratando de interpretar este tipo de situaciones. Así ¿Qué te va pasando? Me voy tratando de pensar un poco desde el lenguaje femenino. Trato de hacerlo. Pero un experimento entonces personal bien intenso, Roberto. Es que sí, es que el hecho de escribir no es describir, el hecho de escribir es interpretar. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con cuando, no sé, pues si yo estoy escribiendo de Bielsa, lo que a mí me va pasando es tratar de ser un poco Bielsa, incluso desear a la mujer de Bielsa, trata de ser, de integrarse a esa persona que uno está tratando de mostrar y dar ciertas señales a la gente de cómo es su personalidad y de cómo se va sintiendo y va sintiendo las cosas. Entonces obviamente también trato de hacerlo desde el punto de vista femenino. No es sencillo, pero bueno, es un intento y es parte también de mi aprendizaje como autor. Oye, me encantó, vamos a tener que conversar más acerca de este ejercicio que estás haciendo para que nos vayas contando los detalles a medida que avanza tu texto. Me parece que es súper interesante lo que estás haciendo y ojalá que podamos tener pronto ese material. Roberto Meléndez, autor de Barrio Bravo, que conversa con nosotros a esta hora en Aquí y Ahora. Te quiero agradecer por estar en comunicación, sabemos que estás allí fuera de Santiago, así que un abrazo enorme, gracias por atender el llamado de Aquí y
ahora. Y mucha suerte, mucho éxito en este desarrollo de nuevo texto que esperamos conocer pronto. No, bueno, a ustedes por el interés y bueno, muchas gracias también por esos deseos de que me vayan con los próximos libros. Estoy trabajando mucho en eso, así que bacán. Un beso, que estés súper bien. Nos vemos, Roberto. Chau, chau. Bueno, que estén bien, chao. A propósito de las mujeres y del fútbol femenino, esto es I'm Every Woman, Chaka Khan, lo escuchamos para cerrar. Aquí y ahora nos encontramos a las 11 para una teoría del empate. Chao, chao.